Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Profesor Donald Herrera, mucho gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Jonathan Asbun, soy pastor de vocación y profesión, misionero también, ya con 15 años en el ministerio a tiempo completo. Eh, Me considero un estudiante de teología, a pesar de que estoy en el proceso de terminar una segunda maestría actualmente en el seminario de Gordon Conwell. Previamente tuve una maestría en estudios bíblicos de CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, pero mi perspectiva es que mientras más uno aprende acerca del Señor, de su revelación, de su palabra y de la historia de nuestra fe, la teología, más uno se da cuenta de lo poco que sabe y lo mucho que tiene que aprender. Así que esta tarde pienso que va a ser una conversación muy amena, muy bonita. Espero aprender mucho de ustedes y también poder aportar con alguna idea o criterio al respecto de la temática. Nuevamente un honor y muchas gracias. Listo, pastor, igual, bienvenido. Gracias también, pastor Zona Herrera, por acompañarnos. También, Un pastor, gusto. queremos Sí, conocerlo, pastor. Gracias. una bendición, hermanos. Igual, buenas tardes, saludos. Igual al pastor Jonathan, saludos, gusto de conocerlo, hermano. Nací en Nicaragua en 1963 y mi conversión a la fe fue en el año 1980, en medio de el fragor de la revolución sandinista. Y como joven, recién convertido, eh, pronto a entrar a la universidad, a la carrera de medicina, lleno de preguntas junto con toda esa generación de cristianos. No conocimos al Señor, por lo menos en ese grupo, a través de alguna cruzada o fue una experiencia en un parque que nos reunimos para leer el Nuevo Testamento. Se nos ocurrió empezar a leer la escritura y conocimos la fe cristiana a través de las páginas del Nuevo Testamento y luego teníamos preguntas sobre qué respuestas tendría la fe cristiana a la revolución sandinista. Así que fueron bastantes años en medio de ese fragor, empezar una formación teológica también, más reciente en el Centro de Estudios Bíblicos del Sur de California con el doctor Greg Benson, muy conocido por la apologética presuposicional, y a través de él pude conocer al doctor Rushdoony, a Gary North, a mi profesor de escatología, el doctor Kenneth Gentry, eh, y a varias personas más que igualmente estaban escribiendo y produciendo mucho sobre lo que era el orden social bíblico. ¿Qué decía la escritura sobre la manera en que los hombres debían organizarse en comunidad? ¿Cuáles eran las instituciones que Dios había establecido, las funciones, los límites, cómo se manejaba la autoridad, etcétera? Soy pastor, fundador de escuelas cristianas. Actualmente funjo como capellán general académico en el Centro Educativo Cristiano Reformado, acá en Costa Rica. Ofrecemos servicio de educación desde preescolar hasta bachillerato a partir de una cosmovisión bíblica, de modo que todas las asignaturas tienen como punto de partida las verdades de la Escritura, y uno de nuestros temas precisamente es el orden social bíblico y la comparación con los sistemas económicos y políticos que el mundo contemporáneo ha ido edificando. Entonces, espero también, como el pastor Jonathan ha mencionado, tener una charla amena, aprender muchísimo, además de agradecer la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por la invitación. No, a usted, pastor, por habernos permitido tenerlo aquí. Y bueno, también por otras razones de fuerza mayor, nuestro hermano Ramiro Cardoso no puede acompañarnos, pero sin duda va a estar en otro momento con nosotros. Así que vamos a desarrollar las preguntas para poder charlar sobre este tema muy importante. Primero definamos qué es el concepto de marxismo. Pastor Asbun, ¿qué es el concepto que es marxismo? ¿Qué es marxismo? Bueno, en su modo más clásico, el marxismo es la
propuesta sociopolítica de Karl Marx, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo el marxismo ha tomado muchos matices, ha cambiado, se ha ido también reinventando. En muchos sentidos, tal vez el marxismo de hoy ni siquiera Karl Marx lo reconocería. Pero básicamente no voy a dar una definición formal, sino funcional, operativa. Yo diría que el marxismo es un modelo utópico que busca la eliminación absoluta de todo tipo de distinción o clases en la sociedad, ¿no? Y lo llamo utópico porque es básicamente inalcanzable en un mundo práctico, real, en un mundo que tiene escasos recursos y seres humanos complejos, ¿no? Marx básicamente plantea su modelo desde la perspectiva en su época de la lucha de clases, desde una propuesta económica, no netamente económica, entre la clase proletaria y la burguesa, y lo que hoy se conocería en términos más sencillos, tal vez para el oyente, entre opresores y oprimidos, ¿no? Entonces lo que él quiere es que dejen de haber oprimidos y dejen de haber opresores y cada quien produzca y trabaje de acuerdo a su capacidad y cada quien reciba de acuerdo a su necesidad, ¿no? Esta es básicamente la idea que él plantea. Es una, vuelvo a insistir, a mi modo de ver, una utopía, pues se ha visto que donde se ha aplicado esto no funciona así y en lo que resulta siempre va a ser simplemente un nuevo modelo de clase privilegiada y un nuevo modelo de clase servil o funcional o lo que se quiera llamar, y al mismo tiempo, ya es una añadidura tal vez mía, es que es imposible y altamente subjetivo decir que cada quien haga de acuerdo a su capacidad y reciba de acuerdo a su necesidad, pues ¿quién determina aquello? ¿Quién determina la capacidad? ¿Quién determina la necesidad? Y por otro lado, eso afirmaría que el ser humano es homogéneo toda su vida, lo cual sabemos que no es así, ¿verdad? O sea, el ser humano, a medida que el tiempo y las circunstancias cambian, va a cambiar también su capacidad, va a cambiar su deseo, va a cambiar su horizonte y va a percibir una necesidad diferente. Entonces, para responder la pregunta, añadió una pequeña crítica tal vez, pero para responder la pregunta, simplemente el marxismo es eso. En su principio, un modelo filosófico, socioeconómico, basado en buscar un tipo de utopía de igualdad absoluta desde la perspectiva de la producción y la necesidad. Sí, y nuevamente esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, ha tomado muchos matices y muchos cambios hasta lo que tenemos hoy. Ok. Gracias. Listo, Paco, muchas gracias. Ya teniendo una definición más de lo que hemos considerado, Pastor Donald, ¿cuáles serían estos principios que ha manejado el marxismo, tanto en la cultura, en la moral, en la economía, ¿no? En la sociedad? ¿Cuáles han sido estos principios que han ido englobando el marxismo? Como ha dicho el pastor Jonathan, como programa de aplicación ha planteado la lucha de clases como motor de impulso de la historia, el ataque a la propiedad privada como receta, la supuesta desaparición futura del Estado, pero mientras tanto un fuertísimo estatismo presente en esta etapa llamada socialismo. Pero como usted pregunta, principios, tendríamos que pensar por una antropología. ¿Cómo define al hombre el marxismo? El hombre no es fruto de la decisión personal de un Dios trascendente. El marxismo fundamenta su razonamiento respecto al hombre en el materialismo que llamará histórico-científico, pero que es una profunda doctrina teológica al interpretar al hombre simplemente como un accidente. Recordemos que Marx le quiso dedicar su libro El Capital a Charles Darwin. Darwin no le aceptó la invitación, pero Marx llegó a decir que consideraba que la investigación y la contribución de Darwin le estaba dando los fundamentos científicos para su teoría. Puesto que el hombre es lo que es desde el marxismo y puesto que debe ser tratado de manera programática a través de lo que vamos a conocer más adelante como el Manifiesto Comunista, que es un programa de condicionamiento social. Algunos hombres más grandes que otros, recordamos la frase de la novela de Orwell, ¿verdad? Todos somos iguales, pero hay algunos
que son más iguales que otros, Ujú. organizarán la sociedad de tal manera, desde su política de impuestos, política monetaria, el asunto de la nacionalización de la producción, la toma del control de la educación, la nacionalización de los sistemas de salud, etcétera, para proveerle a este hombre una andadera. No sé si se usa este vocablo cuando alguien sufre una operación quirúrgica importante y debe volver a aprender a caminar. Entonces le dan una andadera que es una armazón donde se va apoyando. Así que el marxismo le ofrece al ser humano una estructura en la que supuestamente comenzará primero a caminar, a gatear, un poco torpe al principio, y planteará una escatología, ¿verdad? Tiene un principio escatológico que es lo que el pastor Jonathan ha mencionado como una utopía. Un sueño que es la concreción de su programa político-económico. El resultado, como el pastor Jonathan ha dicho, es una sociedad sin Estado. Ya no habrá una estructura coercitiva porque los hombres habremos descubierto nuestra verdadera naturaleza. Estaremos totalmente plenos, cosa que en este momento el egoísmo por el dominio de la propiedad privada nos cega. Recordemos su teoría del origen de la familia, cuando todos vivíamos en cuevas y compartíamos hombres y mujeres sexualmente, y nacían hijos de esas relaciones, pero nació la propiedad privada cuando el primer guerrero o cazador quiso legarle su lanza a un hijo y nació, según ellos, la familia monogámica. Esto rompe este sueño idílico de una sociedad sin clases, sin distinciones, pero que puede recuperarse con el debido condicionamiento socioeconómico, que serían los pasos del manifiesto comunista. Entonces usted puede ver y podemos ver principios antropológicos, principios de estructuración social, principios de condicionamiento, principios de ateísmo, principios de determinismo científico, porque estamos destinados a descubrir que no somos egoístas, pero nos tienen que enseñar primero, condicionar, para terminar con un gran principio escatológico del hombre viviendo en plena armonía unos con otros, produciendo según nuestra capacidad y recibiendo según nuestra necesidad. Así que estos 4 tipos de principios subyacen a todo el pensamiento marxista. Ok, gracias, profesor, por todos los argumentos, la historia y todo el contexto que nos da a conocer. Y, Pastor Asbun, ¿qué es la teología de la justicia social? Que este movimiento se ha ido, pues, naciendo. No sé si has escuchado hablar, la Sí, teología de la justicia social. Vamos, Pastor. sí, estoy saltando estaba meditando en Marx, entonces hemos dado un salto, ¿no? De un poco más de un siglo, estamos haciendo. Tal vez mencionar, muchas gracias, profesor Donald, por todas las excelentes apreciaciones y todo lo que ha mencionado acerca de los elementos del marxismo y recalcar esto, ¿no? Que el marxismo nace bajo un modelo filosófico idealista, ¿no? Realmente la época en la que el marxismo nace es una época idealista en la que el racionalismo del siglo XVIII, siglo XIX hizo pensar al ser humano que a través del conocimiento iba a poder llegar a su máxima expresión, ¿no? A un cielo en la tierra. Y de hecho ya no depender más de Dios, de la fe, de la doctrina cristiana, simplemente que a través del racionalismo, del cienticismo, el ser humano iba a conquistar la naturaleza de tal manera que iba a vivir en una especie de utopía en armonía entre el hombre y la naturaleza, el hombre gobernando la naturaleza y el hombre en absoluta paz e igualdad. Sabemos que las 2 guerras mundiales del siglo XX fueron, válgase tal vez el juego de palabras, pero una bomba nuclear al idealismo, ¿no? Realmente se dieron cuenta que el idealismo no funciona y a partir de ahí el marxismo se reinventa. Llegando a la pregunta de ahora, Reinaldo, el marxismo se reinventa y empieza a darse cuenta
de que simplemente plantear un modelo cienticista y socioeconómico no iba a llegar a esta utopía, a este idealismo original de Marx, previo a Marx del mismo Hegel, porque Marx es muy influenciado por Hegel, ¿no? Él estaba buscando una síntesis de la humanidad que es esta utopía. Y al reinventarse aparece una serie de propuestas y entre estas aparece lo que llamamos las teologías de la liberación, ¿verdad? Que básicamente no son otra cosa que agarrar la teología cristiana, la teología clásica. Los teólogos de la liberación eran católicos, eran sacerdotes, y si uno lee, por ejemplo, a Gutiérrez, a Leonardo Dobov, a John Sobrino, uno escribe más de teología propia, el otro escribe más de cristología, de soteriología. Si uno lee la mitad del libro va a encontrar cristianismo ortodoxo, y va a decir, aquí no hay nada distinto. Y de repente llega la segunda mitad del libro, por ejemplo, la Trinidad Social o Teología de la Liberación, y ellos empiezan la segunda mitad del libro normalmente con una exclamación similar a decir, pero no es suficiente. Entonces la teología ortodoxa es esta, esto es lo que plantea, pero no es suficiente. Y ellos hacen básicamente lo mismo que Marx quiso hacer, pero desde una perspectiva ya, entre comillas, teísta, que es realmente una escatología consumada, un reino consumado, el reino de los cielos en la tierra, aplicado en su perfección a través del avance de la iglesia, pero ya no solamente por la evangelización, sino por el establecimiento de un modelo de justicia igualitario en la tierra. Entonces, ahí aterrizamos en lo que básicamente es la aplicabilidad, ¿no?, de la teología de la liberación, la praxis, si se quiere, el objetivo final de la teología de la liberación, que es otra manera de decir teologías de justicia social, que es básicamente volver al modelo antiguo de opresor oprimido, eliminar al opresor, no a la persona. Aquí no se está hablando de violencia, por lo menos en el modelo cristiano, lo que ellos tratan de plantear es buscar la eliminación del opresor a través de qué? Primero del mover y la voz de la iglesia, pero finalmente a través del Estado, ¿no? Siempre volvemos a recaer en el Estado, de una legislación, de un modelo estatal, de un modelo socioeconómico que elimine las clases sociales, elimine las diferencias, elimine la opresión, y entonces existe una especie de igualdad, ya sea entre el indígena y el conquistador, entre el hombre y la mujer, entre una raza y la otra, entre una tendencia sexual y la otra. Entonces ellos buscan esto, pero también contiene un elemento que es muy importante, que es un elemento de retribución, ¿no? Por lo menos en sus modelos más extremos contiene un elemento de retribución. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases que han sido injustamente oprimidas no solamente deben avanzar hacia un progreso, hacia un mejor estado, sino que deben recibir una retribución de la clase opresora, ¿no? Entonces, amén de que, por ejemplo, la esclavitud se haya abolido hace 100 y pico años y la legislación ahora garantice la igualdad, no, la igualdad no es suficiente, se quiere la equidad. ¿Y cómo se logra la equidad? A través de la retribución, de quitarle al que fue opresor y darle al que fue oprimido, nuevamente buscando una escatología cumplida, un reino de los cielos establecido. No, la escatología futura ya no tiene lugar, sino que es una escatología cumplida. La iglesia tiene un rol social de establecer el reino de Dios en la tierra a través de la justicia social, básicamente, ¿no? Doctor. Okay. Gracias, pastor. ¿Hay una cierta compatibilidad entre el marxismo y el cristianismo, pastor Donald? ¿Cómo hacemos esta fusión, no sé, de esta filosofía marxista con el cristianismo, o cómo han tratado de complementar ambas cosas? ¿Será que es sólido? ¿Será que se puede, o es que estamos hablando de dos aspectos muy diferentes? Sí, para hablar de una analogía, tendría que decir que como yo tengo dos patas, entonces soy un pato. Es decir, que las comparaciones tendrían que reducirse al absurdo. El mero hecho de que yo tenga ojos y un perro tenga ojos no me hace a mí un perro. Y con mucha frecuencia es el tipo de comparación que se establece entre el cristianismo y el marxismo. Es bien común, por ejemplo, en las personas que han comentado, el pastor Jonathan o algunos otros similares, hablar, por ejemplo, de un comunismo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Como los hermanos decidieron tener
todas las cosas en común, entonces automáticamente ellos hacen este etiquetado de que esto es un comunismo. Y no, debemos aproximarnos a ambos pensamientos de forma sistémica. Sistémica significa que apreciamos el cristianismo y apreciamos el marxismo como sistemas, no meramente en términos de recetas. Para algunas personas el evangelismo puede parecerle una receta, algo que el cristiano hace de forma individual, pero como un todo no lo valora como sistema, no comprende qué valor tiene el ejercicio evangelístico dentro del sistema del cristianismo. Entonces, dirá que la labor de la iglesia no es evangelística, sino que será de tipo social. Pero es porque no aprecia el sistema, ¿verdad? De la misma manera, cuando vemos al marxismo y pensamos que es un sistema que defiende la justicia, apenas estaremos repitiendo una frase del discurso marxista, pero necesitamos acercarnos a él como sistema. Así que al hacer la comparación sistémica no hay puntos comunes de comparación salvo de analogía semántica. Recuerdo a un joven que me decía vehementemente allá en los algodonales, en el departamento de León, Nicaragua. Nos habían enviado a los estudiantes universitarios y un grupo de muchachos que afirmaban ser cristianos y marxistas, decían que no había ninguna diferencia. Y otro grupo de creyentes que cortábamos algodón con ellos, este cortar algodón era algo que nos enviaban a hacer a los estudiantes de medicina para sensibilizar nuestras conciencias sociales de clase. Así que los jóvenes cristianos preguntan, ok, ¿el marxista entonces declara que Cristo ha resucitado? No, pues no. Ok, entonces no hay punto de comparación, porque este es un elemento que define la fe cristiana, a tal punto que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pablo no dice, bueno, si Cristo no resucitó, todavía nos queda un sistema que puede ser de mucha ayuda social en este mundo. No, la conclusión es que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Podés llamarlo partido político o fundación de ayuda al pobre, pero llamarle cristianismo ya no tendría sentido llamarle cristianismo. Entonces la iglesia del Señor necesita entender que debe hacer la comparación en términos de sistema, que las analogías son solamente superficiales y semánticas, pero nos distinguimos totalmente en los puntos subyacentes más profundos, comenzando con el teísmo, declarando la necesidad de una renovación espiritual, una resurrección espiritual, declarando la necesidad de levantar el estándar moral de Dios, ¿verdad? Que su orden moral es el que Él ha declarado que es y no simplemente aquel que las masas creen que es, y declarando un destino en Dios gobernado por Él y no gobernado por una camarilla que les dice a los demás hombres cómo deben pensar, cómo deben manejar sus propiedades, a quién le deben lealtad final, etc. La persecución, y este es un punto que con poca frecuencia se toca, la persecución que el marxismo ha ejercido históricamente a la iglesia cristiana en las naciones donde ha llegado a desarrollarse, no es un mero gusto, una moda no es porque no tengan nada que hacer. Ellos saben que el cristianismo es diametralmente opuesto en epistemología, en praxeología, en sentido último de fidelidad, y entonces se convierte en un adversario hostil al programa marxista. Ellos lo entienden bien. Así que la persecución no es gratuita. Ojalá aprendamos más entonces a ser más consistentes en nuestras comparaciones para notar entonces que se trata de algo sumamente superficial. Ok, pastor, entonces es algo imposible. Para el pastor Jonathan, ¿cuáles han sido las propuestas de la teología de la liberación de Zené Padilla, Samuel Escobar,
y Pérez Bovino, estas propuestas de la teología de la liberación? Bueno, solamente una aclaración ahí, ¿no? Porque, bueno, René Padilla está en la presencia del Señor, pero si él escuchara que se le llama teólogo de la liberación, se rasgaría las vestiduras, ¿no? Ellos plantean un modelo que llaman misión integral, que tiene algunas diferencias y unas apreciaciones necesarias, porque lo que René Padilla y por lo menos la primera camada de teólogos de la misión integral, ¿no? De lo que se venía a denominar hermenéutica de misión integral, ellos eran teólogos clásicos con una propuesta contextual, ¿no? Es un poco así como se puede hacer un análisis justo de ellos. Fueron formados como teólogos clásicos y afirmaban ellos la teología clásica. ¿A qué me refiero por teología clásica? Me refiero a la teología ortodoxa de la iglesia cristiana histórica, ¿verdad? Ellos no eran heterodoxos de ninguna manera, pero ellos plantean o procuran plantear una respuesta contextual desde algunos puntos de partida importantes, ¿no? Ellos tratan en primer lugar de hacer una lectura de la teología de la liberación y de dar una respuesta evangélica a la teología de la liberación, nuevamente tratando de mantener los postulados de la fe evangélica, pero tomando en cuenta los elementos de la injusticia y la necesidad que había de dar una respuesta a la situación latinoamericana, ¿no? En primer lugar, otro elemento que ellos toman en cuenta muy fuertemente es un modelo que también estaba muy de moda en esas épocas de descolonización, ¿no? Entonces ellos son influenciados por teólogos también norteamericanos, teólogos ingleses, que en esa época en el mundo anglosajón estaba muy de moda la descolonización y ellos tratan de bajar esto a su modelo contextual, ¿no? Entonces una respuesta a la teología de la liberación, a lo que es la descolonización y bueno, ahí también a lo que es la necesidad de la responsabilidad social de la iglesia, ¿no? Ellos buscan un evangelismo que sea integral, de ahí viene la palabra, ¿no? Y ellos como integral definen que el evangelismo debe ser ni el uno ni el otro, sino ambos en combo, ¿no? La acción social de la iglesia más en la evangelización salvadora, digamos así, salvífica. Y también ellos son críticos, de hecho, a la misiología clásica, que buscaba simplemente una salvación dispensacionalista, ¿verdad? No importa lo que aquí pase, en el cielo nos arreglamos. Y también ellos son muy críticos al modelo de la liberación que busca una estructura social sin evangelización propiamente. Ahora, de lo que uno plantea a lo que uno logra no siempre es lo mismo. Y uno de los problemas que tuvo mucho de los escritos de ellos es que fueron muy complejos de bajarlos a la iglesia. Mucha gente que habla de la misión integral no la puede definir y a veces se les pregunta, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de sentarme con hermanos que hablaban de la misión integral y promovían la misión integral, invitaban y les dije, hermano, a ver, se la venderemos a la iglesia, en el buen sentido, ¿no? Se la venderemos al pueblo. ¿Cómo la explicas? A ver, en un párrafo, en palabras que la iglesia pueda entender, ¿qué es esto que estás proclamando? Y ellos mismos no pueden. ¿Por qué? Porque el problema fue este. Nuevamente vuelvo a insistir, teníamos teólogos clásicos de muy alto nivel que escribieron una teología contextual. Pero el problema es que mucha de la segunda, tercera generación no son teólogos, no son sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas con reflexión teológica. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que al perder esta base de la teología clásica y al leer la teología desde la perspectiva de la antropología, la sociología, la psicología, la economía, entonces uno la traduce a su marco de referencia. Y ahí es que han venido ciertas aplicaciones extremas de corte socialista, de corte marxista, de la teología de misión integral. Entonces, tal vez, desde mi perspectiva, no es que la propuesta de Padilla y compañera mala, sino que es que la lectura que se ha hecho lamentablemente, irónicamente, fuera del contexto teológico y dentro de un contexto de ciencias humanas que ha llevado a una mala interpretación y aplicación de esta teología. Ok, pastor, gracias. Ya, pastor Donald, tal vez nos puede dar una breve historia sobre las situaciones del Foro de Sao Paulo que se había hecho en los años 2000, donde Latinoamérica, como unos 22 instituciones, habían propuesto nuevos principios o nuevas propuestas para un socialismo del siglo XXI. Tal vez nos puede comentar algo sobre ese aspecto. Bueno, en pocas palabras, es el abandono
del marxismo del guerrillero de montaña para un marxismo cultural. Un marxismo que se planteara en la plataforma democrática. Un marxismo que se hiciera oír por medio de las artes, la ciencia, particularmente la educación. Los intelectuales que habían estado defendiendo el marxismo armado en las selvas, se les estaba haciendo bastante complicado tratar de armonizar una visión llena de sangre y de muerte para gente oprimida en nuestras naciones, de modo que hay la necesidad de una nueva cara, ¿verdad? Un marxismo que tomó visos brasileños, visos bolivarianos, mexicanos, a lo charro, ahora allá en México, a lo charro, pero que fuera más visible, que tuviera una nueva cara, y nace este movimiento respaldado después por el Grupo de Puebla y otros grupos similares, pero todos muy comprometidos con la misma agenda de dominio socialista. Todos comprometidos con seguir impulsando las políticas del manifiesto comunista, todos interesados en sacarle provecho a las características de nuestra América Latina. De ahí nace la teología de la liberación, primeramente como un primer intento. Muchos dicen que ni siquiera nació en nuestras tierras, sino que viene de latitudes europeas, más bien que allá fue donde fue planeada para que llegara a nosotros con la forma en que llegó. Y hoy nos encontramos definitivamente en una batalla que llena todos los estratos de la sociedad latinoamericana. Cuando digo los estratos, no los estratos sociales, sino el cine, la música. Tenemos ahora las grandes organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, los grandes foros, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y otras similares, la UNESCO, la FAO, en fin, todos estos órdenes que eran considerados antiguamente bastiones incluso de fuerzas antagónicas al oprimido, ahora resultan unidos en una agenda que ha recibido el nombre de globalismo, pero que comparte mucho de la visión utópica, nada más que dominados por una nueva élite. De esta manera, estos grupos se ven ahora fortalecidos intelectualmente, fortalecidos porque resultan ganando elecciones en nuestras naciones, fortalecidos moralmente, en el sentido de que siguen teniendo el discurso anticorrupción, limpiador de males que nuestras naciones han recibido desde la época de la colonia, y mostrándose ahora como grandes defensores de nuevas moralidades y de nuevas minorías de índole sexual, minorías de índole racial, etc. Y estos grupos, grandes grupos, poderosos grupos ahora, son fuertemente respaldados con fondos públicos de las diferentes naciones en donde el socialismo gobierna en nuestras naciones. Basta ver un mapa, ¿verdad?, de nuestra América Latina y pintar de rojo donde tengan dominio, y prácticamente todo el mapa latinoamericano se ha vuelto un mapa enrojecido. Estos grupos saben que necesitan de vez en cuando un empujón, se felicitan públicamente ya cuando surgen circunstancias como sucedió en Chile hace algunos pocos años, lo dicen públicamente que se debe a la agenda de Foro de Sao Paulo que están llevando adelante, que no descartan la violencia, pero la violencia realizada por el pueblo oprimido, golpeado, o por las minorías que han sido golpeadas y marginalizadas, etc. De modo que ellos siguen capitalizando sobre la base de una crítica de orden social.
Son grupos que llegaron para quedarse. Y claro, ahora tienen plataformas en universidades, en el cine, en la educación y en los gobiernos. Y me parece que todavía veremos muchísima mayor influencia en los años por venir y mucho más descaro. Ejemplo, encerrando a la gente en ciudades de 15 minutos, una de sus ideas que ahora el globalismo está tratando de impulsar. Bueno, con un nuevo sentido de encerronas, ya lo probaron durante el tiempo recientemente de la llamada pandemia. Así que como podemos ver, estos grupos son sumamente poderosos, sumamente fuertes y hay que estarles siguiendo la pista porque van a mimetizarse, van a transformarse, van a seguir financiando desde políticos, legisladores, maestros universitarios, maestros de secundaria, en toda índole. Son sumamente poderosos, no cabe la menor duda. Quiero remarcar eso, sumamente poderosos. Ok, pastor. Para el pastor Jonathan, ¿cuáles han sido las influencias del socialismo hacia la iglesia? O sea, ¿cómo la iglesia ha recibido estos movimientos o filosofías de igualdad, equidad? ¿Cómo ha sido esta influencia? ¿Cómo han recibido las iglesias esta influencia, pastor? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta muy delicada, muy delicada, porque siempre uno tiende a hacer generalizaciones que no son justas con un lado o con el otro, ¿verdad? Entonces, siendo cuidadosos, veamos primero algunas cosas. Hablaré de la iglesia boliviana en particular y podemos extrapolar a lo que conocemos por medio de los libros, el internet, amigos con la iglesia latinoamericana. Y personalmente la iglesia europea y la iglesia norteamericana están ya en otro tren, ¿no? O se han ido completamente a izquierda o han reaccionado el péndulo y se han ido completamente a la derecha. Pero hablando de nuestra región, la iglesia tiene la tendencia en nuestra región a reaccionar de dos maneras, ¿no? La primera manera es la oposición cerrada, ¿verdad? Y eso lo vimos, por ejemplo, hablemos históricamente de la historia reciente boliviana, con el movimiento el movimiento al socialismo, que al principio la iglesia boliviana tuvo una división, casi una partición, ¿verdad? Entre el ala más, en aquella época, recuerda que estamos hablando de principios de este siglo, el ala más tal vez rural, el ala más autóctona de la iglesia, que vio en este movimiento realmente una oportunidad de liberación, ¿no? De ellos mismos, y realmente habían pastores, líderes, cristianos. No sé si recuerdas en las primeras planchas gubernamentales del movimiento al socialismo, había mucho cristiano, había incluso pastores. Y el lado citadino, que no necesariamente es blancoide, europeo, nada de eso, no puede ser indígena también, pero el lado citadino de la iglesia, que reaccionó con una respuesta de decir, no puede ser cristiano y ser de este lado, de este lado. Entonces la iglesia tuvo esta reacción, primero política, no quiero apreciar eso, una primera reacción política. O nos aliamos a la fuerza o nos peleamos con la fuerza, ¿verdad? Después de eso pasó un tiempo y incluso la cosa en la ciudad cambió bastante. Vimos toda una denominación muy grande en Bolivia, aliándose casi con el partido, participando en eventos del partido y demás cuestiones, incluso en eventos sincretistas, ¿verdad? Y ahí llega entonces la segunda parte. La primera parte es la parte política y lamentablemente, siendo muy autocríticos de la iglesia local y tal vez, como digo, similar en Latinoamérica, la iglesia tiene la triste tendencia a buscar mesías terrenales, ¿no? ¿En qué sentido? En buscar modelos sociopolíticos, modelos socioeconómicos, líderes y caudillos locales que van a avanzar o promover la agenda de la iglesia, entonces se alían con ellos, para tristemente darse cuenta o darnos cuenta después de que aquello no fue así y una vez más nos equivocamos. Ya a nivel teológico y a nivel del quehacer de la iglesia, pues entonces la iglesia también apropia estos principios, ¿no? Entonces ves a pastores, líderes, teólogos afirmando cosas como Jesús fue socialista, o como decía
profesor Herrera hace un momento, ¿no? La iglesia primitiva fue comunista, a lo cual la respuesta más básica es esta. Hermano amado en el Señor, eso es un anacronismo histórico. ¿Por qué es un anacronismo? Bueno, Reinaldo, profesor, saben que anacronismo es agarrar un modelo posterior y encajarlo a un tiempo anterior, o querer evaluar al ser humano de antes a la luz de los parámetros de hoy. Por definición, la iglesia no puede ser ni comunista ni socialista, tampoco capitalista o neoliberalista, porque esos modelos no existían. Entonces, lo que sí se puede ver, como decía hace un momento el buen ejemplo, tenía dos patas, él también tiene dos patas, son patos, pues no necesariamente, seguramente vas a encontrar similitudes y vas a encontrar diferencias. Entonces, sí uno puede extrapolar y decir, este principio de, qué sé yo, de justicia, de igualdad, de amor mutuo, de no opresión, de no enriquecimiento ilícito, es un principio bíblico, pero la aplicación va por dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Por dos caminos totalmente diferentes. Entonces ahí viene el cuidado de que la iglesia en un momento dice, bueno, Jesús fue socialista, Jesús fue un revolucionario, que la iglesia primitiva fue comunista. Y la contrarreacción, porque la iglesia, vuelvo a decir, le gusta irse de un lado al otro, no, el capitalismo es el modelo bíblico, ¿no? Jesús hubiera defendido el capitalismo. También es un anacronismo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? A mi modo de ver, la iglesia debe entender que en primer lugar está operando en un sistema terrenal, en un sistema de leyes, en un sistema de gobierno, y en ese sistema de leyes y gobierno la iglesia debe aprender a funcionar, pero también aprender a ser crítica a la luz de la palabra de Dios. Y el ser humano tiene la tendencia de irse de un lado al otro. Somos un péndulo, ¿verdad? Y en cada punto la iglesia debe elevar una voz y decir, este no es el extremo de Dios, tenemos que hacer una corrección, entendiendo que la corrección va a tender al otro lado, y nuevamente la iglesia debe ser una voz de la corrección, apuntando no a una escatología cumplida, sino a una escatología venidera. Es decir, en esta tierra vamos a vivir una eterna corrección en la que la iglesia debe ser una voz que llama a esa corrección a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que la escritura nos enseña, ¿sí? Y entendiendo que solamente esa utopía, esa escatología, ese reino cumplido va a suceder tras el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No importa el modelo de milenio que manejes, Jesucristo retorna en gloria para reinar, eso todos estamos de acuerdo. Y ahí se cumplirá pues la utopía. Entonces, para finalizar nada más, querido Reinaldo, lamentablemente sí la iglesia tiende a hacer una de dos cosas: o a aceptar un modelo humano y decir este es el modelo que Jesús hubiera aceptado, para luego darse cuenta que se equivocó, la iglesia, no Jesús, o a directamente rechazar todo modelo, y al rechazar uno, adoptar el contrario para también darse cuenta que se equivocó. Entonces la iglesia, pienso, debe ser sabia para operar dentro de la ley, dentro del marco, en el lugar en el que se encuentra, pero siendo una voz de reflexión y una voz que se basa en la escritura y no en el modelo humano. Ok, pastor. Pastor Donald, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos, digamos, que a Moisés como el gobierno legalmente constituido por Dios, y vemos a Coré, a Datán, a Abiram queriendo usurpar esa función, ¿será que podemos ver ahí abismos de analogía con el socialismo? Es decir, que cuando el pueblo no está de acuerdo con un gobierno establecido y empieza a hacer levantamientos, ¿podría haber ciertas pises en Israel dentro de su gobierno monárquico y teocrático? ¿O en ese sentido? No, directamente, para ahorrarnos palabras, no. ¿Okay? Y quiero hacer un comentario sobre lo que el pastor Jonathan, para desarrollar un poquito más ese no, hermano Reinaldo. El pastor Jonathan mencionó al dispensacionalismo, y es importante entenderlo, porque la predominancia en los marcos de razonamiento de la iglesia latinoamericana es enorme. Recordemos que la ley bíblica, la ley que Dios dijo que era perfecta,
que convierte el alma, que es pura. Y la ley que dijo él que sería el motivo de admiración de las otras naciones para con su pueblo, fue convertida en una dispensación. Y lo típico de estas dispensaciones es el fracaso. No logran el objetivo, porque el hombre es probado, el hombre no supera la prueba, y entonces se establece una nueva dispensación, dejando totalmente de lado la anterior en términos de propósito y de base para razonar, porque no se quiere razonar sobre algo que es un fracaso. Entonces, la ley de Dios, digo esto porque tanto el pastor Jonathan como yo hemos mencionado la palabra de Dios, y yo creo que nuestros oyentes están entendiendo con esa frase de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Pero en la visión dispensacional no es así. En la visión dispensacional hay que quitar una enorme cantidad de páginas y dejar solamente un reducido conjunto de páginas que serían aplicables, más o menos, a nuestra situación actual. Entonces, por ejemplo, lo que usted ha dicho, hermano Reinaldo, como texto para hacer una comparación, estaría dentro de un periodo históricamente superado, ¿verdad? Un periodo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces no tiene mayor sentido hacer la comparación. Por supuesto, para nosotros sí, porque Dios está estableciendo a una nación que fue esclava por 430 años y está nombrando a un representante suyo. Eso es la posición de Moisés, es un representante suyo. De hecho, por no representar bien al Señor, Moisés no entra a la tierra en esa primera etapa. Y cualquier rebelión contra la persona de Moisés es en realidad una rebelión contra aquel a quien él representa. Pero no hay ningún parangón para pensar ahora que un ciudadano que se rebela contra un gobierno X está copiando el modelo escritural, primero porque esos representantes no se conciben ni siquiera a sí mismos como representantes de Dios. De hecho, ahora que el pastor Jonathan había mencionado la iglesia como una correctora, déjenme usar ese neologismo, una correctora que mueve hacia la corrección, usted mirará, por ejemplo, en nuestros famosos Te Deums, cuando los presidentes toman posesión e invitan al liderazgo de la Iglesia Evangélica Nacional, este liderazgo no le recuerda a estos gobernantes cuáles son los términos en que deben desarrollar gobierno. Se toman la foto, regalan una Biblia, pero la voz profética de recordarle a estos gobernantes que son representantes del Señor y que en la medida en que le representen bien es que está en juego su legitimidad y no como hacemos actualmente, ¿no? Que la legitimidad está en función de cuántos votaron por mí o cuántos votaron por el candidato. En esa medida, la iglesia deja de ser una voz de corrección para levantar el orden de Dios y decirle a ese gobernante: señor gobernante, honre al hijo para que no se enoje. Eso está en la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Salmo 2. Y no está suspendido, no está para una época lejana en el futuro. El Padre ha nombrado al Hijo como rey sobre toda la tierra. Le ha dado por herencia las naciones. Las naciones que los gobernantes dicen ahora que gobiernan, no son las naciones de ellos. Pero si no conceptuamos la palabra de Dios como la palabra autoritativa para que sea dicha a los gobernantes, entonces el texto que usted ha mencionado será relegado a un periodo. Y ahora, aunque podemos nombrarlo, lo nombramos dentro de los límites teológicos que sabemos que Moisés ya no es el representante plenipotenciario de Dios, ni tampoco los pastores, sino el Señor Jesucristo. Ninguno de los pastores puede decir: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Así que nosotros hablamos a nombre del representante plenipotenciario de Dios sobre cielos y sobre tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entendido así, entonces abordamos el texto y decir, lo que nos debe preocupar ahora es que ya Moisés no está, que ahora hay uno que es mayor que Moisés, como dijo el escritor de Hebreos, mayor que Moisés, entronizado en los cielos, Señor de la historia, y que le ha encargado a su pueblo, la iglesia, a hablarle no solamente a los gobernantes, sino a todas las naciones, en todas sus estructuras, que honren al Hijo. De lo contrario, nos acarrearemos como nación el juicio de Dios, su desagrado, y no importa el tamaño de nuestra iglesia local, sufriremos la pobreza, la opresión, la violencia en las calles, el hambre, la ignorancia, a través de lo que llaman sistemas educativos, por el hecho de que abandonamos el modelo de Dios de honrar a su Cristo. Recuerden que Cristo significa designado. ¿Designado para qué? Designado para reinar, para gobernar, para hablar a nombre pleno de Dios a las naciones. Yo espero que eso ayude no solamente a este texto, hermano, que el hermano Reinaldo ha mencionado, sino también a ver, por ejemplo, la monarquía judía simplemente como esos antecedentes de la futura monarquía del Señor Jesucristo ahora sobre la tierra. Y estos eran solamente pálidos reflejos del futuro monarca. Ahora ya no sobre un pueblito pequeño llamado Israel, sino sobre todas las naciones, y de forma particular sobre la nación santa, que es la iglesia del Señor. Ojalá pueda desarrollar eso un poquito más adelante. Ok. Bueno, ya concluyendo con la charla amena que hemos tenido, pues con el aspecto coyuntural del momento, les voy a pedir que hagan sus criterios, argumentos sobre lo que está pasando entre Palestina e Israel. Creo que es lo más conveniente, aunque obviamente ya pues cada uno tiene una posición por los estudios y el conocimiento que tiene. Así que adelante, Pastor Asbun, ¿cuál es su perspectiva de la situación coyuntural que estamos viviendo ahora? Que es inevitable no hablar de eso. Y sobre el apoyo también que estas partes reciben, ¿no? De Occidente, de otros lados. Pastor, adelante. Gracias, Reinaldo. Previamente, solo aclarar, nuevamente agradecer a profesor Herrera y Reinaldo por la invitación. Y me encantó la última parte y solamente un breve comentario. Esto es importante. Creo que no quisiera que se le pase por alto a los hermanos que han escuchado el tema de que la cualidad de un gobierno el día de hoy se mide en su capacidad de gobernar en base a la autoridad que Dios le ha designado, no a su popularidad terrenal. Dios va a juzgar a todo gobernante según si ha ejecutado o no ha ejecutado la autoridad delegada por el divino en la justicia de Dios, no en la justicia humana. Entonces, ese es un tema muy, muy importante a tomar en cuenta, porque a veces, como decía, nos sacamos la foto con la autoridad, pero nos olvidamos de recordarle a la autoridad quién le dio esa autoridad, de quién viene y a quién le pasará cuentas. Y también a nuestros amigos dispensacionalistas, mucho cariño y respeto. Obviamente es un modelo hermenéutico y hacíamos referencia a lo que en algún momento tal vez se ha entendido y se maneja como teología dispensacionalista, que, como decía muy bien, deja de lado o no quiere o no entiende mucho de lo que es la integridad del orden divino, ¿no? La integridad del orden divino, del consejo divino, el pleno consejo de la palabra de Dios, que es necesario apreciarlo y entenderlo. Y esto me lleva al tema de Palestina e Israel, porque para poder comprender un poquito esta situación es necesario tomar en cuenta todo el consejo de la palabra de Dios y no solamente un pasaje o dos o un momento u otro, ¿verdad? Quisiera solamente permitirme, Reinaldo, aclarar que tenemos muy poco tiempo y lo que uno diga al respecto de esto a alguien le va a molestar, con seguridad que sí. Sí. Tengo en mi canal de YouTube un video bastante largo de casi 1 hora al respecto y unos videos un poco más antiguos, anteriores al conflicto, también con un pequeño análisis sobre el Israel de hoy.
entendiendo Israel como la nación de hoy, de dónde viene, qué ha pasado. Entonces, ahí hay un poquito más de profundidad a lo que voy a decir, para que no se me descontextualice, ¿sí? Pero yo quisiera simplemente aclarar lo siguiente, desde mi perspectiva, en base a lo que entiendo en el consejo divino, con mucho respeto y cariño. Existe lamentablemente en Latinoamérica, prima un modelo, vuelvo a insistir, dispensacionalista, en el cual virtualmente Dios tiene dos pueblos. El pueblo del Antiguo Testamento, Israel, el pueblo, si quieren llamarlo así, del Nuevo Testamento, la iglesia, que algunos le llaman incluso un paréntesis profético, ¿verdad? Sí, se acabó el Antiguo Testamento, la iglesia es como un paréntesis en el plan de Dios, estamos aquí los gentiles de alguna manera entrando, luego nos vamos en helicóptero al cielo y vuelve Dios a trabajar con Israel. Entonces Dios tiene pueblo A y pueblo B, ¿verdad? Y entonces todo lo que suceda con cualquier situación que se llame judía en la tierra, la van a ir viendo como una especie de señalética de Dios, ¿verdad? Porque ese es el pueblo A, y lo que pasa con el pueblo A va a afectar con al pueblo B, que es el paréntesis. Y desde esa perspectiva, muchos hermanos en nuestra región ven todo lo que sucede con Israel porque es personal. ¿No? O sea, si algo pasa en Israel nos va a afectar. ¿Cuándo es el arrebatamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a construir o no se va a construir el templo? Y vivimos así buscando una señalética bíblica que ahora sí digo, yo no la hallo correcta, bíblica o histórica, empezando porque hallo que ese es un modelo moderno, ¿no? Nace en el siglo XIX. Este concepto así como tal, de este nuevo dispensacionalismo del siglo XIX y con sus diferentes matices. Históricamente la iglesia siempre ha afirmado un solo pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia compuesta por toda nación, israelitas, judíos, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y todos los gentiles de todas las naciones que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios tiene un solo pueblo. Y aún en el Antiguo Testamento hallamos que si bien el pueblo de Israel era el pueblo escogido, dentro de Israel había también gente que no era directamente descendiente de Jacob. De Egipto salieron con los israelitas gentes de otras naciones que se integró al pueblo, ¿no? Entonces, Dios siempre ha tenido un llamado a las naciones a ser su pueblo, y en Cristo ese llamado se consuma y ya no hay A ni B, no hay lado A y lado B del cassette. Entonces, lo que suceda con el pueblo judío terrenal no es una señalética de la escatología divina, es una situación humana entre seres humanos que necesitan de Cristo para encontrar la paz, el camino y la salvación. Por lo tanto, nuevamente desde mi perspectiva, espero informada, bíblica, teológica, lo que está sucediendo ahorita entre judíos y palestinos en ese territorio es una crisis humanitaria, es una crisis bélica, es una crisis entre dos grupos de personas que tampoco son una raza a la otra, porque el concepto de raza también es un concepto bastante complejo y debatible. No es que hay una raza judía y una raza árabe, son dos grupos de personas que están en una lucha fomentada por injusticias, por una historia pasada, por odio, por intereses internacionales, y que genera zozobra, dolor y llanto en ambos lados. Y la iglesia ahí no puede agarrar y decir, no, es que este es el pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás, o estos son los elegidos contra los rechazados. Eso es totalmente antibíblico, asumo aún desde un modelo dispensacionalista, porque no puede hacerse de los locos con todas las escrituras del Nuevo Testamento cuando Dios llama a los gentiles a su pueblo. Entonces yo siento que la iglesia lo que debe hacer ahí es lo mismo que hemos hablado todo este tiempo, es ser la correctora. No hay decir, no somos ni pro judíos ni pro palestinos, somos pro Jesucristo, el ministerio del amor, de la reconciliación, de la paz, de la verdadera justicia, llamando a estos pueblos de tinieblas a luz, al arrepentimiento, y hacer a un lado toda división racial, cultural, idiomática, y lo que se quiere decirle, ¿sabes qué? Hay un nivel más alto y más hermoso, hay un camino más grande que es el amor. Y el amor es el camino, el apóstol Pablo lo dice. Hagas lo que hagas, si no tienes amor, nada eres. Nada soy, dice Pablo, pero se aplica a todos nosotros, nada somos. Entonces, siendo utópicos, idealistas, medio hegelianos si quieres, la solución real a este conflicto sería un despertar de Jesucristo en esta nación.
de un lado y del otro, y un perdón, una restauración, una reconciliación y una verdadera armonía en Jesucristo. Esa es la idea utópica, el sueño realizado. Hasta que eso suceda en este tiempo, pues simplemente hay que encarar aquello como lo que es un conflicto altamente complejo, con mucha cola histórica, con mucha injusticia, con mucho interés internacional metido de por medio, y lamentablemente la iglesia no puede ser tal vez tan infantil, desinformada o ciega para pensar que esta es una lucha entre los ungidos de Dios y los enemigos de Dios. Pienso que realmente la cosa no va por ahí. Ok, gracias, pastor. Adelante, pastor Donald, con la misma pregunta. ¿Cuál es su criterio o la opinión que tiene sobre el actual acontecimiento, sobre la situación entre Israel y Palestina? Sí, gracias. Voy a decir 3 ideas y no tengo nada que añadir a lo que el pastor Jonathan ha dicho de manera perfecta, salvo un detalle que voy a... Eso sí es una añadidura, ¿verdad? La primera, como sabemos, el dispensacionalismo clásico también ha sido sujeto de revisión. Y ahora existe lo que se llama el dispensacionalismo progresivo, que no es una copia del dispensacionalismo clásico de John Nelson Darby ni de Scofield, ¿verdad? Así que vale la pena, dado que esta revisión se ha acercado más a una teología pactual, no es el propósito de este programa, pero la herencia dispensacional clásica es fuertísima. En predicadores radiales populares, yo creo que ya no hay ningún seminario serio que enseñe dispensacionalismo clásico como la verdad. Si acaso se estudia como algo que sucedió o pasó, como una pieza de museo, pero ni el Seminario Teológico de Dallas, recordarán ustedes que fue un fuerte emporio, el mismo CETECA, donde estaba el doctor Emilio Antonio Núñez, Talbot también, que fue muy conocido por su desarrollo, ya ninguno está funcionando en términos de una visión dispensacionalista. Entonces, no nos referimos al ámbito pensante de la iglesia, no, sino al ámbito popular. Ahí donde está el predicadorcito, en su emisora de radio, en su programa de televisión, anunciándonos una vez más sobre Ezequiel 38 y Armagedón, y el ejemplo que el pastor Jonathan ha puesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a encontrar a hermosos hombres de Dios, particularmente entre los puritanos, por ejemplo, que creían en una restauración futura de los descendientes, vamos a hablar raciales, de sangre, de Abraham. Recurriendo a Romanos 11, por ejemplo, teniendo una expectativa de un despertar de los judíos, pero que no tendría nada que ver con este país que lleva ese nombre y que está colocado en aquel enclave, fruto, como el pastor Jonathan ha dicho, de una serie de acciones políticas, militares, de enormes potencias que no están ahí, pero que mueven no solamente una cantidad inmensa de dinero y armas a través de ese corredor, y que tristemente se paga con vidas humanas. El otro elemento es, sin duda alguna, el engaño. Son gente engañada. Algunos luchando desde sus posturas religiosas, porque estas son explotadas. Cualquiera que oye a los líderes musulmanes y su vocabulario religioso para justificar su lucha, lo mismo que oye a la iglesia evangélica para llamarle el pueblo de Dios a Israel y a su ejército, por ejemplo, sabe que está usando categorías religiosas para aproximarse al conflicto. Y eso hace el asunto tan difícil, llamando a Israel, por ejemplo, a esa nación, el reloj profético de Dios.
De modo que la mirada permanente de la iglesia evangélica hacia Medio Oriente, porque cree encontrar ahí una señal visible de los futuros cumplimientos de los actos de Dios que genuinamente espera. La iglesia espera el regreso de su Salvador. La iglesia espera la resurrección, pero ha vinculado estos eventos a estos hechos históricos que suceden en esa franja tan pequeña de tierra y que sí, es la mezcla de una serie enorme de elementos, pero que no se puede tampoco quitar el elemento religioso. Es imposible que viéramos el conflicto como lo vemos si quitáramos el elemento religioso. Hasta los periodistas seculares, más seculares, tienen que hablar de, ejemplo, la justificación que hacen los israelitas de que la tierra les fue prometida por Dios. Y lo mismo del lado musulmán. Como el hermano Jonathan ha dicho, y aquí es donde no tengo nada que añadir, es un evento lamentable. Lamentable para los que pagan con vidas y lamentable también para la iglesia cristiana, que pierde su tiempo en recursos, en visión espiritual y en su sentido de justicia, porque termina justificando acciones de maldad, de asesinatos contra palestinos, al llamarle a la nación israelí la nación escogida de Dios. Y deja la norma bíblica de llamar a lo injusto injusto, independientemente de quién lo esté cometiendo. Y en ese sentido afectamos nuestra visión ética, nuestra visión de lo que es justo, de lo que es bueno. Sabemos la enorme cantidad de millones de dólares que se han movido en pro de la construcción de un tercer templo. Y con todo lo que se ha recogido, hermanos, he oído informes que ya hubiéramos construido 25 templos, ¿no? Por tantos años recogiendo dinero, hubiéramos construido hospitales, por ejemplo, o hechos más pozos, no sé. Y no es un pensamiento a lo Judas en este sentido, sino en el sentido de que una enorme cantidad de creatividad humana, de dones, de enseñanza, se ha movido en dirección de algo que es como un gran agujero negro, que se tragan la creatividad de la iglesia cristiana, incluyendo los esfuerzos de evangelismo que vuelven a quedar dañados por una guerra que destruye templos sin miramientos, ¿verdad? Que balas que matan cristianos y no cristianos sin hacer distinción. Entonces me uno de verdad al sentir, yo sé que el pastor Jonathan lo dice con dolor, no es simplemente un dato por una entrevista, lo mismo me sucede a mí, me afecta profundamente pensar que gente con fe, una fe tierna en el Señor, se ve involucrada y ve trastocada su visión de justicia por una mala teología, porque hay que decirlo así, es una muy mala teología que nos engaña. Y solo cerrar llamando al pueblo del Señor a orar, porque Dios no ha dejado de ser bueno, Dios no ha dejado de extender su oferta de salvación a ambos lados. Sabemos lo que sucede en Israel, donde se habla de la persona de Cristo en los términos, en la persona de nuestro Salvador, en los términos más abyectos. La niñez judía es enseñada a despreciar a nuestro amado Salvador, y lo mismo sucede del otro lado. Y ahí donde nuestro Salvador no sea tratado con honra, va a haber dolor en nuestro corazón. Así que ojalá esto nos mueva también a la oración. Gracias, hermano. Ok, bueno, pues gracias por la participación de ambos. Sin duda hay muchos temas más que tocar, pero el tiempo es la cuestión, pero sin duda ha sido de mucha productividad, ¿no? Así que gracias por haber participado de este conversatorio y de seguro va a ser de mucha bendición para aquellos que nos están viendo. Así que, Pastor Jonathan, sus despedidas y sin duda va a haber otra oportunidad donde podamos estar nuevamente. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un privilegio y una alegría. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Gracias a quienes nos han visto y nos van a ver, porque esto queda en las redes. Si me permites terminar con un brevísimo testimonio, tuve la oportunidad de estar
por Israel un par de veces y recuerdo que en una de las charlas tuvimos el privilegio de conocer a algunos amigos palestinos cristianos. Mucha gente piensa que los árabes son solamente musulmanes. La mayor cantidad de cristianos en la nación de Israel ahorita son árabes. Y yo me acuerdo que él dio una ponencia y al terminar, levanté mi mano y le dije, hermano, como cristianos, ¿de qué manera podemos apoyarlos a ustedes? Y él se quebró un poco y sabes que su respuesta fue esta: solamente díganle al mundo que existimos. Y fue muy, 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 muy doloroso porque realmente la iglesia está tan preocupada por lo que sucede con la nación, el estado geopolítico de Israel ahorita, que ha perdido de vista y virtualmente abandonado a nuestros hermanos en la fe que están allá y que son los que realmente sufren porque son la única voz que busca la paz, la reconciliación y busca realmente una unión en Cristo entre el árabe y el judío, y que están siendo perseguidos, amedrentados por los musulmanes, perseguidos, amedrentados por los judíos. En un lado por ser cristianos no tienen derechos, en el otro lado por ser árabes y cristianos no tienen derechos. Y qué lindo sería que la iglesia los recuerde, ore por ellos y también les diga, hermanos, no están solos, ¿no? Oramos por la iglesia perseguida en todo el mundo, pero no he visto en los calendarios de oración ni en los programas de oración por la iglesia perseguida a los árabes cristianos de Palestina y de Israel. Creo que sería importante recordarlos. Nuevamente, muchísimas gracias. Listo, pastor, muchas gracias. Adelante, pastor Donald, con su despedida. Igualmente, hermano Reinaldo, muchísimas gracias. Qué pena que no contamos con la presencia del hermano que no pudo estar con nosotros. Que Dios prospere su ministerio, hubiera sido una gran bendición. Pastor Jonathan, personalmente también te envío un fuerte abrazo. No sabía que estabas en Bolivia. Dios te esfuerce en gran manera, prospere lo que haces por allá. Salúdame, por favor, a los hermanos, a tu congregación, a todo lo que estés haciendo, que el Señor lo bendiga. Para mí ha sido una bendición platicar con ustedes esta tarde y con los oyentes en el futuro. Recuerden que hay una página que necesito retomar, por cierto, lo tengo en plan para 2024, contra-mundum, con M, contra-mundum.org, donde hay más de 1000 artículos para abordar diferentes cuestiones desde una cosmovisión cristiana, educación, ciencia, arte, política, geopolítica, etc. Entonces, oren por favor también por este esfuerzo de retomar este ministerio escrito y tener la dicha, entonces, de poder bendecir a más personas. Un abrazo, hermano Reinaldo, y muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a todos, así que nos despedimos y gracias por también habernos seguido, a toda la gente que nos está siguiendo. Así que gracias, que tengan buenas tardes, hasta luego. Gracias, mis hermanos. Dios les guarde.